Continuamos con nuestra unidad de potencias y raíces cuadradas. Una vez conocida cuál es la definición de potencia, pasaremos a conocer cuáles son las propiedades de las potencias. Esta es una de las partes más importantes de la unidad, ya que nos permitirán resolver operaciones con potencias de una manera mucho más sencilla y más rápida que si tuviéramos que aplicar directamente la definición de potencia, en la cual se nos alargaría mucho, sobre todo por los cálculos y las multiplicaciones que tendríamos que hacer. A partir de ahora, lo que haremos será definir diversas propiedades que posteriormente aplicaremos en ejercicios. La primera propiedad nos dice que la potencia de una multiplicación de dos números enteros a y b es igual al producto de la potencia de sus factores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo dos números a y b que se multiplican y están elevados a un exponente, es como si cada uno de los factores estuviera elevado a dicho exponente, a elevado a m por b elevado a m. Veámoslo o expliquémoslo mejor con un ejemplo. Si tenemos 3 por 7 elevado a 4, aplicando la definición de potencia, esto será igual a 3 por 7 por 3 por 7 por 3 por 7 por 3 por 7, es decir, la base multiplicada por sí misma 4 veces. Como lo que tenemos es una multiplicación y la multiplicación cumple la propiedad asociativa, podremos eliminar los paréntesis sin ningún problema y a su vez, con la propiedad conmutativa, alterar el orden de los factores sin que cambie el resultado. Volviendo a la definición de potencia, 3 por 3 por 3 por 3 será 3 elevado a 4 y 7 por 7 por 7 por 7 será 7 elevado a 4, que es justo a lo que queríamos llegar. 3 por 7 elevado a 4 será igual a 3 elevado a 4 por 7 elevado a 4. La siguiente propiedad nos dice lo mismo pero para los cocientes. La potencia de un cociente es igual al cociente de la potencia de dividendo y de divisor. Es decir, que cuando tengo dos números que se dividen elevados a un exponente, es como si el dividendo estuviera elevado al exponente y el divisor estuviera también elevado al mismo exponente. A entre b elevado a m es igual a elevado a m entre b elevado a m. Siguiendo un ejemplo como el de antes, tendremos que 15 entre 5 elevado a 4 es 15 quintos por 15 quintos por 15 quintos por 15 quintos. He de pasar al plano de las fracciones, aunque la veremos dentro de la siguiente unidad, para poder explicar de una manera más sencilla. Si aplicamos la multiplicación de fracciones, tendremos que esto es 15 por 15 por 15 por 15 entre 5 por 5 por 5 por 5, y volviendo a la definición de potencia, esto es 15 a la 4 entre 5 a la 4. Es decir, que la división de dos números elevados a un exponente es igual a el dividendo elevado al exponente y el divisor elevado al exponente, tal y como queríamos ver. La siguiente propiedad nos dice que para multiplicar potencias de la misma base, dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Es decir, que si yo tengo dos potencias con la misma base a elevado a distintos exponentes, m y n en este caso, el resultado será dejar la misma base y sumar los exponentes. Veámoslo con un ejemplo. 4 elevado a 3 por 4 elevado a 5 será, por una parte, 4 elevado a 3, 4 por 4 por 4, por 4 elevado a 5, 4 por 4 por 4 por 4 por 4. Si cogemos toda la multiplicación de factores iguales, esto será 4 elevado a 8. Casualmente, 8 es 3 más 5, es decir, que 4 elevado a 3 por 4 elevado a 5 será igual a 4 elevado a 3 más 5. Dejamos la misma base y sumamos los exponentes. ¿Qué pasaría si en vez de multiplicar potencias de igual base quisiéramos dividir potencias de igual base? Pues será algo parecido. Para dividir potencias de la misma base, dejamos la misma base, pero en este caso restamos los exponentes. Dejamos la misma base a, pero restamos los exponentes. Veámoslo con un ejemplo. 2 elevado a 7 por 2 elevado a 4 será igual a 2 elevado a 7 es 128, dividido entre 2 elevado a 4, que es 16, 128 entre 16 es 8, que es 2 elevado a 3, que casualmente es 2 elevado a 7 menos 4. Por tanto, para multiplicar potencias de la misma base, dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Para dividir potencias de la misma base, dejamos la misma base y restamos los exponentes. La siguiente propiedad nos dice que para elevar una potencia a otra potencia debemos dejar la misma base y multiplicar los exponentes. Igual que antes, dejamos la misma base, pero en este caso multiplicamos los exponentes. Cuando tengo una potencia elevado a otra potencia. En el ejemplo 5 elevado a 2 elevado a 4, esto será la base 5 elevado a 2 multiplicada por sí mismo 4 veces. Es decir, 5 por 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 5. Si cogemos toda la multiplicación de factores iguales, esto será igual a 5 a la 8, que casualmente es 5 elevado a 2 por 4. Por tanto, cuando tenemos una potencia de una potencia,
el resultado será dejar la misma base y multiplicar los exponentes. Por último, la última propiedad, que más que una propiedad es algo que siempre se cumple, es que una potencia cuyo exponente es 1, el resultado es la base. A elevado a 1 siempre es A, 7 elevado a 1 siempre es 7, 5 elevado a 1 siempre es 5, 1000 elevado a 1 es 1000. Y cualquier cosa elevada a 0 siempre da 1. Cualquier cosa. 3 elevado a 0, 1. 5 elevado a 0, 1. 1500 elevado a 0, 1. Y veamos esto también con un ejemplo. Si cogemos 5 elevado a 4, el desarrollo de la potencia es 5 por 5 por 5 por 5, y si os parece bien, por 1, que no cambia el resultado. Esto da 625. Si en vez de 5 elevado a 4 ponemos 5 elevado a 3, pues tendremos un 5 menos. 5 por 5 por 5 por 1, que es 125. En el caso de 5 elevado a 2 tendremos 5 por 5 por 1, que es 25. Y en el caso de 5 elevado a 1 tendremos 5 por 1, que es 5. Esta es la primera propiedad. Cualquier número elevado a 1 es dicho número. Y si quitamos un exponente más, si tenemos 5 elevado a 0, ¿qué nos queda? Pues nos queda esa unidad que teníamos y por tanto cualquier cosa elevado a 0 da 1. Esto lo podemos ver también de otra forma y es aplicando las propiedades anteriores. Si yo tengo 2 elevado a 3 entre 2 elevado a 3, esto es 8 entre 8, que es 1, ¿verdad? Si yo aplico la propiedad de división de potencias de igual base, dejamos la misma base, restamos los exponentes, es decir, 2 elevado a 3 menos 3, que es 2 elevado a 0. Como estamos viendo en la misma operación, 1 es igual a 2 a la 0. 2 a la 0 es igual a 1. Cualquier cosa elevado a 0 es igual a 1, siempre.